Vamos a viajar hasta Uganda con las fotografías y todas las noticias que nos traen de la Fundación Alas de Esperanza. Robert y Diana Nistor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Poco conocemos sobre Uganda. Contadnos cómo es ese país. Pues Uganda es un país muy bonito, de hecho le llaman la perla de África, porque es un país muy verde y tiene una tierra muy rica. Casi lo único que conocemos es el lago, los safaris. ¿Es un país pobre o es un país rico? Es un país rico con gente pobre. Rico me refiero a lo que es la naturaleza. Luego en los recursos es un país pobre. Claro, no tiene como sus vecinos, que dices que tienen diamantes, oro, coltán. Ellos no disponen de esas cosas. Pero sí es verdad que tienen una tierra rica. O sea, los cultivos salen, pero lo malo es que dependen de las lluvias, no tienen riego, entonces si llueve hay comida, si no, no. Bueno, ¿cómo es la vida allí? Nosotros estamos rodeados de un montón de cosas cotidianas y comodidades. ¿Qué cosas no hay ahí en Uganda? Pues vamos a empezar por cosas muy básicas. Ir al grifo y abrirlo y que caiga el agua. Eso allí no existe, es un lujo. Si tienen la enorme suerte de tener una fuente en el poblado, la gente va allí y coge agua. Pero hay otros que viven mucho más lejos de una fuente y andan kilómetros y kilómetros para traer un poquito de agua a casa. Es lo que suelen hacer todos los niños por la mañana, antes de ir al cole, que van temprano al cole. Antes de ir, cada uno coge su bidón y los ves por la calle, que es gracioso. Cada uno, según la medida que tenga el niño, la misma medida tiene el bidón más pequeño o más grande. Y cada uno con su bidón van por la calle, donde hay agua, cogen agua, van a casa y luego van al cole. Cada uno lleva lo que puede. ¿Agua con garantías de sanidad? No. No siempre, por desgracia. Ya. Aquí el niño se para en la acera y viene el autobús de su colegio para llevarle. ¿Cómo es ahí el transporte diario? El transporte diario es la pierna derecha y la pierna izquierda. Y como eso te falle, ya no hay transporte. No hay transporte. ¿Y cómo son las personas ahí? ¿Cómo es la gente? La gente, pues yo diría que son muy inventivos con cosas que tienen ellos ahí, como veis en esta foto. Este niño, por ejemplo, ha hecho como él tenía que cargar cosas de casa, pues ha puesto un palo así con dos ruedecitas y ahí pone el saco o el bidón de agua y lo lleva de un sitio para otro. Entonces son gente que yo les veo que, es verdad, son pocos los recursos que tiene, pero los que tienen los intentan emplear lo mejor que pueden. Son buenos, una vez que te conocen son cariñosos. Es verdad que hasta que te conozcan tienen una mezcla de entre miedo y curiosidad. Y vergüenza. Y vergüenza, sí, sobre todo los niños, que a lo mejor no han visto un blanco nunca, pero una vez que tienen confianza se abren. Y muy hospitalarios. Sí, muchísimo. Te lo dan todo, claro. Para ellos es un honor que vayas a su casa, que te invitan a comer a su casa y vas. Entonces te ponen todo lo que tienen, incluso lo que no suelen tener. Te ponen lo mejor. Compran cosas especiales, sí, porque saben que tú vas a venir. Cosas que ellos a lo mejor no comprarían para ellos. ¿Un extranjero blanco es como una persona especial? Para ellos sí. Para ellos sí. Es que es raro ver un blanco, sobre todo en los pueblos donde vamos nosotros. Que hay gente que sí, en la capital hay más blancos, turistas, pero donde vamos nosotros, a los pueblos perdidos, no ven mucho blancos. Cuando ven un blanco es el evento del día. ¿Son creyentes? La mayoría de la población es cristiana. Y ahí todo el mundo cree en Dios. Es verdad, hay zonas donde hay musulmanes, pero es difícil encontrar una persona que no crea en algo. Un ateo, no. ¿Y los jóvenes en Uganda, qué salidas tienen? ¿Qué esperanzas tienen estos chicos? Pues la verdad es que muy pocas si no van a la escuela. Allí hay muchos niños que no se permiten ir a la escuela, sobre todo los huérfanos. Y claro, también la mayoría de las familias no tienen recursos para llevar a todos sus hijos a la escuela, entonces van eligiendo. Mando a uno o a dos, que podrán tener un futuro,
pero el resto... Entonces yo creo que el estudio es la única forma de que puedan acceder a un futuro más digno. Recursos, ¿eso quiere decir que tienen que pagar por ir a la escuela? Tienen que pagar. Hay escuelas de Estado, pero aún así... Pero no suficientes para... Claro, los y niños. hay unas tasas de exámenes, luego algo que no es muy correcto por parte de los profesores. A veces cuando hay un examen les piden algo y si no se lo dan no les dejan hacer el examen. Es decir, que si una familia pierde un año la cosecha por el clima, sus hijos probablemente se van a quedar sin escuela. el año Seguro. Se quedan casi sin comer. Sí, Y hay ahí- niños que tienen 15 años y están en primaria. Porque hacen un año, luego lo dejan, otra y así. Y ahí es donde entráis vosotros, uno de los proyectos de la Fundación Alas de Esperanza. Contadnos de esta fundación. ¿Dónde está la sede de esta fundación? Aquí en España, estamos en Madrid, la inscribimos allí, pero hacemos proyectos externos. Uno Bien. de ellos es este de Uganda. Ajá. ¿Y cómo surgió el proyecto? ¿Cómo comenzó? ¿Hace mucho? ¿En qué año? En el 2007. Ujú. En el 2007 hicimos nuestro primer voluntariado con otra ONG que trabajaba en Uganda, una ONG que se llamaba Provivere Dignum. Y entonces nos apuntamos, no nos conocíamos nosotros tampoco, y nos apuntamos pues por separado. Dijimos, pues cada uno, no sé, yo siempre he querido ir, digo, pues me apunto. Y así nos surgió este amor y cariño por Uganda. Y en el 2012 fundamos ADE. ADE, Fundación Alas de Esperanza. ¿Y habéis seguido con esta labor por cuántos años? 12 Ya años llevamos ya. 12 años. Por 12 años ya. Y nuestro público se preguntará, pero bueno, ¿y estas personas viven de esto? ¿Reciben un sueldo de la fundación? ¿Cómo es? Nosotros tenemos cada uno nuestro trabajo. Entonces, lo que hacemos durante todo el año, trabajamos ahorrando dinero nosotros para tener 2 meses o 3 meses que estamos en Uganda, para gastar ahí, para el vuelo y para pagar los gastos en España, el tiempo que no trabajamos. Y luego a la vuelta, otra vez. O sea que sois profesionales y pagáis esta labor misionera, la pagáis de vuestro bolsillo, tanto los viajes como la estancia, etcétera, Todo, sí. etcétera. Nosotros y todos los voluntarios que vienen con nosotros. Todo el mundo que trabaja, incluidos nosotros, trabaja, entre comillas, hace voluntariados con nosotros, son voluntarios al 100%. Ellos, tanto como nosotros, pagamos nuestro viaje y nuestra comida el tiempo que estamos allí en Uganda. Por tanto, el 100% de lo que se recauda se destina a los proyectos. No se pierde nada por el camino. Bueno, pues ahí está. Para todos los que queráis colaborar y apoyar el trabajo de nuestros amigos de hoy, podéis ver en la pantalla los datos de contacto para poder contactarles y ver la forma de apoyar, tanto si es financieramente o si es de cara a voluntarios, a trabajo voluntario, a poder viajar con ellos, porque esta es otra pregunta. ¿Admitís ayuda si un voluntario quiere viajar para ayudar? Por supuesto. Nosotros siempre buscamos voluntarios, sobre todo en áreas en las que allí carecen, como son médicos. Hay muy pocos médicos en los hospitales, hay muy poco personal sanitario y muy pocos que sean especialistas. Por ejemplo, necesitamos pediatras, necesitamos cirujanos generales en general, profesores que puedan dar clases en colegios para niños y sobre todo para los profesores de allí, porque los profesores de allí no están muy bien preparados. Entonces nosotros siempre que tenemos un profesor bien preparado, le decimos, prepárate un par de clases para los niños y otro par para los profesores. Y así, porque luego nosotros nos vamos y son los profesores locales los que quedan allí. Maestros, personal sanitario, ¿qué otro tipo de profesional o persona sería útil? Constructores, porque claro, siempre que vamos, aparte de arreglar bombas de agua, arreglamos cosas en el hospital municipal, el hospital local, y ahí pintamos, arreglamos, cambiamos el suelo, entonces gente que le guste trabajar y que sepa trabajar.
O sea, que una persona trabajadora, responsable y competente Sí, puede sobre todo viajar hay ahí. manitas, que sepas hacer de todo, porque Sí. ahí hay que hacer de todo. Quizá entiendo que, por lo que me han dicho, cualquier profesional, en cuanto llega a Uganda, se ha convertido en ingeniero ahí. Sí, Ah, ¿Verdad? sí. exacto. Es así, Sí, es porque verdad. hay mucha necesidad. Sí. Sí. Así es. Sí. Y esto nos permite la gran ventaja de trabajar con una fundación pequeña, movida de forma personal y voluntaria, que nos da toda la confianza, ¿no? Que conocemos bien los resultados y el destino de todo ese esfuerzo. Y contadnos, ¿qué proyectos estáis llevando? ¿Qué estáis haciendo allá? Pues tenemos el proyecto de reparación de bombas de agua para poder dar agua a los pueblos que no tienen. Tenemos el proyecto sanitario, como te comentaba anteriormente, con el que llevamos médicos para que den consultas, tratamiento y hagan operaciones gratuitas. Solemos trabajar en hospitales locales del gobierno, porque es donde la gente que no tiene recursos va. También tenemos el programa educativo, que es llevar profesores de aquí para que eduquen a los niños de allí y a los profesores locales. Y por último, hacemos las reformas que te comentaba Robert, de, por ejemplo, si en el hospital la gente que estaba allí, cuando hacía sol y hacía buen tiempo estaba bien, pero cuando llovía, llovía dentro del hospital también. Salía una gotera en un sitio, otra en otro sitio, entonces digo, bueno, aquí tenemos que hacer algo. Movían a los pacientes para que no les cayera en la Madre cabeza. mía. Sí. Claro, en urgencias, que están con las vías, están ahí los pobres. Claro, entonces decidimos y arreglamos el tejado, luego cambiamos el techo y ya que nos pusimos con eso, pintamos y arreglamos todo lo que había que arreglar. Como en la sala de operaciones no les funcionaba ningún enchufe, el grifo del agua no funcionaba, entonces claro, nos hemos puesto ahí también a arreglarlo, a pintarlo, a sanearlo y que estén en condiciones un poco mejores. Así es, no todo el mundo ha nacido en la parte rica y bonita del mundo. Y un mundo globalizado hace que sea posible echar una mano en los lugares donde más se sufren las necesidades, ¿verdad? Cualquier persona voluntaria que tenga interés por viajar allá a Uganda tiene que saber que no va a encontrar las comodidades de Europa, ¿verdad? Cuéntanos. Sí. Este año hemos estado casi los 2 meses, 3 meses sin agua, entonces tienes que ir con el bidón como ellos, con tu bidón y coger agua de un sitio donde se pueda coger y lavarte con una taza. A veces estamos días enteros sin electricidad. Claro, son comunidades que aquí las Pero tenemos entiendo y... que los voluntarios que van y colaboran con vosotros, alguna satisfacción interior deben tener porque repiten, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, repiten. Como yo digo, ya somos una familia. Tenemos médicos que todos los años nos dicen, apúntame para el año que viene. No puedo no ir. Y hacen todo lo posible, mueven las cosas de su trabajo de tal manera para poder coincidir el tiempo que nosotros estamos allí. Y vienen y ayudan. ¿Y asumen con eso alguna incomodidad, algunos riesgos? Sí, pero yo creo que compensa lo otro. Nadie vuelve de Uganda y dice, pues sí, he estado 2 meses sin agua. No, te cuenta lo que he hecho, la cara de la gente. Muchas veces yo digo, te voy a poner un caso. Una niña que nació y su madre murió en el parto. Entonces la cuidó su abuela. Su abuela tenía una pequeña plantación de té. El té de Uganda es el té negro africano. Entonces no tenían nada para darle a la niña y hacía té negro. Té negro a un bebé. Y se lo daba. Oh. Entonces la niña llegó a nosotros malnutrida, era pobrecita mía, se veía solo el esqueleto y una piel por encima. Y ella nos dijo, dice, no sé qué hacer con ella. Entonces le dijimos, mira, necesitamos que vengas todos los días, porque para tratar a un malnutrido tienes que darle cosas todos los días. Y ella me dijo, dice, he tardado casi 3 horas en llegar aquí y cruzando un río con mis propias piernas. Dice, no puedo venir todos los días. Entonces de ahí le propusimos, yo creía que iba a decir que no. Le dije, si me dejas a la niña, nos la quedamos hasta que nos vayamos. Y luego la recoges. Y dijo sí. Y nos dejó a la niña. Nos llevamos a la niña a casa con nosotros, le dimos tratamiento durante 1 mes y medio. Que ese mes y medio casi no dormimos porque Sí, lloraba todas las noches. Cada vez que veía un blanco lloraba.
No, claro, al ver un blanco lloraba y claro, nosotros éramos todos blancos, ahí no había otra cosa. Pero bueno, y al irnos le dejamos a la abuela, le compramos papillas y leche para bebés, le compramos biberones, le explicamos cómo tiene que dárselos, cada cuántas horas, cuánta cantidad tiene que echar de todo y les enviamos a casa. Entonces, al año siguiente, que trabajamos en la misma zona, esa señora vino, hizo todo su camino para enseñarnos a la niña, que era una niña hermosa, gordita, llena de vida, y nos dijo, gracias a vosotros esta niña está aquí. Entonces, con esto es con lo que se queda la gente, no con que no ha tenido agua en casa o no ha tenido electricidad y no ha podido cargar el móvil 2 días. No pasa nada. Claro, es que es salvar vidas. Igual que pasó con el pediatra en el hospital donde trabajamos en Quisoro. Al final del mes, dijeron ahí en el hospital, dice, es el primer mes que no se muere ningún niño aquí. Y claro, ¿qué más necesitas para saber que tienes que estar ahí? Sí, son las cosas más importantes de la vida, ¿no? Las que cuando luego cierras los ojos vienen a tu mente y te hacen sentirte feliz, ¿no? Claro. Te hacen sentirte bien. Y entonces trabajáis allí con escuela, hospital, con los que estáis colaborando. Sí, colaboramos el programa de huérfanos que tenemos, que buscamos padrinos para que les ayuden a estudiar. Son 4 escuelas distintas y colaboramos con ellos pues casi diariamente, porque aunque nosotros solo vamos ahí 3 meses, todo nuestro trabajo y ver cómo va cada niño, que nos cuenten las novedades, pues a veces se te enferma uno o no va al cole porque le pasa algo, pues siempre estamos en contacto con ellos. Aquí un huérfano es un niño que está en un albergue, ¿verdad? Que está viendo películas de Disney y los domingos le llevan a comer una pizza. Lo sé por experiencia, pero ¿cómo es un huérfano en Uganda? Pues verás, el Estado ugandés no contempla los orfanatos como un método bueno para que los huérfanos crezcan. Entonces ellos han decidido que es mucho mejor que el niño huérfano viva en el seno de una familia, lo cual me parece que está bien pensado. Pero claro, ellos no ofrecen ninguna ayuda económica a esa familia a la que se le da el niño. Entonces te ves en una situación en la que, por ejemplo, un niño ha muerto sus padres, se va buscan siempre a los familiares cercanos, tíos, tías, abuelos. Y si no, en el pueblo, los vecinos mismos, sí. Claro, esa familia que acoge a ese niño, pues tiene sus propios hijos. Y no son ricos, son pobres, algunos muy pobres. Entonces, claro, tienen que alimentar a sus 5 hijos, más al 6º que está allí. Entonces, claro, es muy difícil para ellos. Por eso nos hemos centrado en huérfanos. Por supuesto que incluso niños que tienen 2 padres no tienen acceso a la escuela, porque sus padres no se la pueden pagar. Pero los huérfanos no tienen absolutamente ninguna posibilidad. Es una labor muy sensible con los niños, ¿no? Sí. Los más indefensos, los más necesitados. Para el público que nos escucha, si tú eres cristiano, ya conoces las palabras de Jesús, que cogiendo a los niños decía, el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Hay un llamado del Señor para atender a los niños, ¿no? Que necesitan ser acogidos, recibidos. ¿Cuáles son los resultados prácticos que habéis podido ver de estos años de trabajo de la Asociación Alas de Esperanza, de la Fundación Alas de Esperanza? Pues estos mismos niños de los que hablábamos. Ya son 4 años desde que empezamos con los apadrinamientos y cada año que vamos ahí y los visitamos, ves que esos niños, aparte de que ahora están bien alimentados y están aprendiendo, han empezado a relacionarse con el mundo que les rodea de una manera mucho más madura, entienden muchas cosas que antes no las entendían. Por ejemplo, en los hospitales, igual que llevamos a los médicos para que trabajen allí, también hacemos seminarios para el personal sanitario local. Entonces les enseñamos muchísimas cosas de higiene, que allí a veces carecen de ella, incluso en el hospital. Y cuando tú vuelves a ese hospital dices, ¡qué maravilla! Estoy entrando en un sitio que está limpio, que está reformado y me encuentro a gusto. Ahora sí quiero ir al hospital.
hemos hecho cursos con ellos, cómo limpiar el hospital. Mira, que esto aquí hay muchas bacterias, hay que limpiar, hay que hacer así. Pero claro, hay que entenderlo. Ellos en sus casas no tienen ni siquiera cemento en el suelo. ¿Cómo van a saber lo que es lavar un suelo? Y o agua. lavar, o claro, el azulejo. Lavar el azulejo de los baños del hospital. Si ellos no saben lo que es un azulejo, no tienen. Entonces, claro, les hemos explicado, mira, hay que limpiarlo así, que se quede blanco, que es un azulejo blanco, tiene que ser blanco, y quedarse así, y hay que quitar las telarañas y no sé qué. Nos miraban como, qué cosa rara, estos son raros, pero digo, mira, en un hospital necesitamos higiene. Claro, así ayudas no solo al hospital, sino a toda la sociedad, porque ven un ejemplo de cómo tiene que ser. Pues por lo que veo no es solo una ayuda práctica de comida, ¿verdad?, o cirugía, sino que hay una educación, hay ofrecer una dignidad de vida, el ser una inspiración y poder ayudar a esas personas, ¿no? Me parece fantástico. ¿Y cuáles son los planes a partir de ahora? ¿Qué queréis hacer ahí? Pues tenemos planes muy grandes. Nos gustaría comprar terreno ahí y hacer una escuela con dormitorios para los niños huérfanos. Y hacer un pequeño consultorio también al que la gente del pueblo pueda acudir y tener sanidad gratuita. Y entonces eso ya estaría completamente gestionado por la Fundación Alas de Esperanza, entiendo. Ya Sí. podríais hacer todo a vuestra manera, entiendo. Claro, claro. Entonces los niños estarían siempre bajo tu supervisión. Robert, cuéntanos alguna experiencia que haya sido una lección para ti. Es que son tantas que sería difícil centrarme en una sola. Lo que sí he notado en mi carácter, antes de irme a Uganda, tenía la costumbre mucho de quejarme, de, que por qué esto no ha salido, que por qué lo otro no sé qué, que el otro me gustaría tener más de esto, hacer más de lo otro, no sé qué. Y al ir ahí ha sido como un golpe, sobre todo el primer año que fuimos, que todavía estaban los rebeldes por ahí, todavía había guerra, la gente no vivía en pueblos, vivía en refugios, vivían en campos de refugiados. Empezaba a valorar mucho más las cosas, quejarme muchísimo menos, y cada vez que me entra una cosa para quejarme, digo, no, yo no tengo por qué quejarme, no tengo. Y he aprendido a compararme siempre con los más pobres, no con los que tienen más. Porque si haces eso, de repente eres muy rico, ¿verdad? Sí, es demasiado. Cierto, A es veces, cierto. sí. Quizá lo que nos está faltando en la parte rica del mundo es dar, porque estamos acostumbrados a recibir. Y en el Evangelio hemos aprendido de las palabras de Jesús, ¿no? Hay más felicidad en dar que en recibir. Si quizás sientes que tu vida está algo vacía, quizás sea eso lo que te está faltando. Y quizás te estamos dando aquí una idea, una oportunidad, una inspiración con las personas que ya tomaron esa decisión, porque hay más felicidad en dar que en recibir. Cuéntanos, Diana, cuéntanos alguna experiencia que a ti te haya marcado. Como dice Robert, hay muchas, pero una de ellas es, por ejemplo, estábamos reparando una bomba de agua en un pueblo y de repente una señora muy mayor, vino a mí y me tendió algo y me había traído un huevo. Ella quería agradecernos que nosotros hayamos ido allí y estemos reparando la bomba de agua que da agua a todo el pueblo. Y me ha traído lo único que tenía para agradecerlo. Entonces es como una lección de humildad. Dices, lo poco que tiene, y te trae algo y te dice, gracias por hacer esto. Ya que no hablábamos el mismo idioma, no me lo podía decir. Ella vino y dijo, tomar. Es lo único que tengo y os lo doy en agradecimiento por lo que estáis haciendo por mí. Diana, para despedirnos, ¿qué les dirías a nuestro público? Que se animen a ser voluntarios, a ayudar, no solo en proyectos externos, aquí en casa. Cuando ves a alguien que, por ejemplo, como nuestra vida es muy caótica muchas veces, alguien que está nervioso, si tú le coges y hablas con él, a lo mejor para esa persona ha significado un todo, porque eres la primera que le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Hay que ser un poquito más sensibles con lo que tenemos alrededor. Pues muchas gracias por habernos acompañado y por habernos contado todas estas experiencias y que además de ser muy bonitas han sido muy eficaces
y han mejorado la vida de muchas personas. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Hemos podido viajar a Uganda por unos minutos, ver esas imágenes y escuchar toda esa información. Quédate con nosotros, quédate en este canal y si puedes, sé parte de este sueño con tu ayuda, con tu apoyo y con tu oración. Ding and dong, the bells are ringing, music in the air. It's Christmas time and we are singing songs of joy and cheer. Happiness and smiley faces, no one wants to leave. The children looking forward to the Christmas Eve.